y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Esta tarde deseo iniciar, antes de abrir la palabra de Dios, con una cita que comenzamos a leer esta mañana, donde la sierva del Señor nos explica lo que es el mensaje de la justicia de Cristo. Testimonios para los ministros, en la página 89 en adelante dice así: el Señor, en su gran misericordia, envió un muy precioso mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje debía presentar en forma más prominente al mundo al Salvador levantado, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la vida del creyente, en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y es Cristo el que puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Este es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y que será acompañado por el derramamiento del Espíritu Santo en gran medida. Así que aprendimos hoy la importancia de este mensaje. Les decía que si nosotros siguiéramos leyendo el resto de este capítulo, aquí la mensajera del Señor explica cómo los mensajes de los ministros adventistas en aquella época eran muy llenos de ley, obediencia y sábado y poco de Jesús. Dice, el mensaje del Evangelio de la gracia de Cristo tenía que ser dado a la iglesia en contornos claros y distintos para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día hablan de la ley y del sábado, pero no enseñan acerca de Cristo, no enseñan a creer y a confiar en Él.
Fíjense, ¿por qué el mundo dice que los adventistas hablamos de la ley, hablamos del sábado, pero muy poco de Jesús? ¿Creen ustedes que nosotros necesitamos hablar más de Cristo? La eficacia de la sangre de Cristo tiene que ser presentada a los hombres en cada nueva generación con frescura y poder, a fin de que la fe de ellos pueda echar mano de los méritos del Señor. Así como el sumo pontífice asperjaba la sangre caliente sobre el propiciatorio, mientras la fragante nube de incienso ascendía delante de Dios, de la misma manera, mientras nosotros confesamos nuestros pecados e invocamos la eficacia de la sangre expiatoria de Cristo, nuestras oraciones han de ascender al cielo fragantes con los méritos del carácter de nuestro Salvador. A pesar de nuestra indignidad, siempre hemos de tener en cuenta que hay uno, con mayúscula, uno que puede quitar el pecado y salvar al pecador hasta lo sumo. Todo pecado reconocido delante de Dios con un corazón contrito, Él lo quitará. Esta fe es la vida de la iglesia. Y este es el mensaje que el pueblo necesita ahora. A menos que se haga de la contemplación del Salvador la gran ocupación de la vida y por la fe acepte los méritos que tiene el privilegio de reclamar, el pecador no puede ser salvado más de lo que Pedro podía caminar sobre las aguas si no mantenía sus ojos fijos permanentemente en Jesús. Ustedes se acuerdan la historia de Pedro, ¿verdad? Salió y caminó sobre las aguas, pero cuando quitó la vista de Jesús, se andaba hundiendo. Y aquí dice, el pecador no puede ser salvado más de lo que Pedro podía caminar sobre las aguas si no mantenía sus ojos fijos permanentemente en Jesús. Recuerden lo que ya leímos, que el pueblo había quitado la vista de Jesús. En este tiempo ha sido el propósito determinado de Satanás el eclipsar la visión de Jesús, inducir a los hombres a mirar al hombre, a confiar en el hombre, ser educado para esperar la ayuda del hombre. Durante años, la iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre, pero no mirando a Jesús, en el cual están centradas nuestras esperanzas de vida eterna. Cuán cierto es esto. Muchos ponen la vista en el hombre. Y saben, eso es algo que me golpea de cerca, porque tanta gente se acerca y dice: pastor, lo estoy viendo por televisión, estoy al pendiente de lo que usted enseña, por eso he venido para escucharlo a usted. Confiar en el hombre, esperar recibir algo del hombre, ser educados a confiar y a esperar la ayuda
del ser humano. Por eso, termina la cita, Dios dio a sus siervos, Waggoner y Jones, un testimonio que presentaba con contornos claros y distintos la verdad tal como es en Jesús, que es el mensaje del tercer ángel. El pueblo de Dios ha de hacer resonar las palabras de Juan el Bautista, según las cuales todos pueden discernir la luz y andar en la luz. Y luego sigue citando una cantidad de versículos, uno tras otro, que enfatizan la necesidad de la fe en Cristo y la seguridad en Cristo. Después de haber visto esto y entender, porque hay muchos que dicen, bueno, pero la iglesia adventista todavía sigue siendo muy legalista. A pesar de que Dios mandó el mensaje de la justificación por la fe, ojo, no era que antes no lo creíamos. Yo expliqué esta mañana que todos los pioneros que fundaron la iglesia adventista venían de otras denominaciones religiosas, en las cuales se les había enseñado el tema de la justificación por la fe, a confiar en Cristo como único camino de salvación. Pero, como les predicaban a gentes ya cristianas, hacían lo que muchas veces hacemos nosotros. Nos encontramos con alguien y le decimos, ¿conoces al Señor Jesús? Ah, sí, claro que lo conozco. Ah, pero te falta algo. Te falta saber del sábado. Cuando nosotros le damos el énfasis al sábado y a la ley, sin exaltar a Cristo, damos la falsa impresión que es más importante la obediencia que la fe. Y las dos cosas aprendimos en nuestro primer tema, van juntas, como hermanitas siameses que no se pueden separar. Sin embargo, la obediencia es el resultado de la fe. La obediencia a los mandamientos de Dios nace en el corazón cuando el alma ha aceptado sinceramente al Señor Jesús, ha sido perdonada y recibida como hijo de Dios. Y eso se va a ver en la vida. La obediencia es el fruto de la salvación y no la base de la salvación. Lo que hace posible que seamos salvos es el sacrificio de Cristo y es la fe en Él la que produce en nosotros la salvación. Pero esa misma fe nos lleva a confiar en Él, a entregarle todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo ponemos a sus pies y confiamos en Él. Y como resultado de eso, Él nos da su Espíritu Santo para que vivamos una vida consagrada a Él. Bueno, habiendo dado esta pequeña introducción, ahora quiero hacerles una pregunta. Y esta pregunta es bien, pero bien importante. Posiblemente la pregunta más importante en el mundo entero para ti. Posiblemente no haya otra pregunta que sea más significativa que esta. Te la hago de todo corazón. ¿Has llegado tú, como cristiano que eres,
al punto en tu vida espiritual en el que si supieses con seguridad que habrías de morirte esta noche, ¿tendrías la certeza de que serías salvo? En otras palabras, ¿estás realmente seguro de tu salvación? Miren qué pregunta. If you were to die tonight, si te tocara morirte esta noche, ¿estás seguro de que quedarías sellado para salvación? Personalmente, yo creí por mucho tiempo que nadie podía dar una respuesta positiva a esta pregunta. Yo decía, pues ninguno de nosotros podemos tener ese tipo de certeza. Mirando hacia atrás, bueno, ahora ya no soy tan joven como antes, ¿verdad? Pero mirando hacia atrás a mi segundo año de ministerio, yo salí muy jovencito de la universidad y con los 18 años que tenía, pensaba, porque traía el diploma de licenciatura en teología debajo del brazo, que ya la sabía toda, ¿verdad? Dios tuvo mucho que enseñarme. Pero todavía recuerdo como en mi segundo año de ministerio, recién mudado a un nuevo distrito, acababa de casarme. Es más, recién habíamos conseguido la primera casa donde vivimos mi esposa y yo, y no teníamos más que unas 2, 3 semanas de casados. Yo me puse a arreglar ahí el jardín de la casa que habíamos conseguido para vivir, y un vecino que vivía allí cerquita, que después descubrí que era el pastor de una iglesia bautista allí en la comunidad donde yo vivía, que era en Tahanga, allá al norte de Glendale. Entabló conversación conmigo como buen vecino. Y después de hablar, de decir de dónde vienes, quién eres, etcétera, se puso a las órdenes nuestras. Mire, sé que se acaban de mudar aquí, porque pues habíamos hecho la mudanza hacía 2 semanas. Pero entonces en la conversación de pronto me hace una pregunta directa. Y me dijo este hombre, vecino, si tú te murieses esta noche, ¿serías salvo? La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca antes nadie me la había formulado de esa manera, tan directa. Titubeé un poquito para responder, a lo que el buen vecino sacó la deducción de que quizás yo no era cristiano y se ofreció para enseñarme el camino a la salvación. Qué vergüenza después cuando se enteró que yo era el nuevo pastor adventista de la iglesia allí en Tahanga. Pero saben, hermanos, es que yo había sido enseñado desde niño a nunca decir yo soy salvo. Soy salvo. Cuando me puse a considerar seriamente este asunto, descubrí que esta manera de pensar, a no decir nunca, soy salvo, estaba basada o se debía, en cierta manera, en una comprensión de una cita del libro Palabras de Vida del Gran Maestro de Elena de White, en la página 119 y 120. Y les voy a leer y ahora ustedes van a entender lo que estoy tratando de decir.
La cita dice así: nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que están salvados. Esto es engañoso. Debe enseñarse a todos a acariciar la esperanza y la fe, pero aun cuando nos entregamos a Cristo y sabemos que Él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación. Esa es la cita. Y claro, basados quizás en esta cita o en una mala comprensión de esta cita, los adventistas pensamos que hay alguna virtud en la inseguridad de la salvación, como si decir que somos salvos y aceptos por Cristo sería presunción de nuestra parte. He contado esta experiencia, es una ilustración, pero ahora se aplica también para lo que estoy diciendo. Un misionero iba transitando montaña arriba en su camión por un empinado camino de la selva. Alcanzó y sobrepasó a un grupo de nativos que iban en la misma dirección, subiendo la cuesta, llevando pesados bultos sobre sus cabezas. El misionero paró su camión para recogerlos y los hizo subir en la parte de atrás del camión. Kilómetros más adelante se dio vuelta para mirar cómo iban sus pasajeros y se sorprendió grandemente al ver que todos llevaban aún sobre sus cabezas los pesados bultos. Se sorprendió tanto que paró el camión y se bajó a preguntarles: oigan, pero ¿por qué no bajan sus bultos? Los ponen en el piso de la parte de atrás donde iban del camión. Y así descansan del peso durante el viaje. A lo que los indígenas respondieron: oh no, señor, ya bastante ha hecho usted con llevarnos a nosotros. Lo menos que podemos hacer es cargarle también nuestros bultos. Nos reímos, ¿no es cierto? Pero esto es lo que muchos de nosotros hemos estado haciendo por años. Hemos estado cargando nuestras cargas como si la salvación dependiese de nosotros, de lo que nosotros hacemos, de nuestra actividad. Hemos sido renuentes a declarar con convicción que Cristo nos ha salvado y que estamos siendo salvados por Jesús. A veces, quizás en forma inconsciente, no consciente, creemos que la salvación depende de lo que hacemos o dejamos de hacer. ¿No es cierto? Debo puntualizar, hermanos, que cuando Elena de White escribió lo que acabo de leer en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, no se refería a ella a que hubiera alguna virtud en la inseguridad. Ella no estaba hablando de eso. Estaba hablando de aquellos que creían que una vez que habían sido salvos, ya no pueden perder la salvación, que serán salvos siempre y que nada ni nadie puede cambiar este hecho, ni siquiera lo que ellos hagan o piensen
porque una vez salvos, siempre salvos. Once saved, always saved. Esa es la expresión de muchos. Elena de White estaba hablando en ese contexto cuando dijo, no debemos ser animados a andar diciendo, soy salvo, porque eso es erróneo, se malentiende. Pero ahora les voy a dar el contexto de la cita para que entendamos que no es malo ni es pecado confesar que somos salvos en Cristo. Notemos el contexto de la cita. Allí mismo dice en la misma página 119 de Palabras de Vida del Gran Maestro, no hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados, este es el más desesperado y el más incurable. ¿Cuál es? La suficiencia propia. Elena de White está comentando sobre la caída de el apóstol Pedro en ese contexto. Y dice ella, la confianza propia indujo a Pedro a creer que estaba salvo. Nunca debemos poner la confianza en el yo, ni decir o sentir que nos encontramos seguros contra la tentación. Es decir, ella estaba hablando de una falsa seguridad de los que confían en sí mismos, quitando los ojos de Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Ese es el contexto cuando ella dice no debemos decir, ya soy salvo. La confianza propia. Por eso, ella dice, cuando nos entregamos a Cristo y sabemos que Él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación. Es decir, el contexto de esa cita es que nunca debemos creer que no podemos perder la salvación. Mientras tengamos los ojos en Jesús y confiemos en Él, no nos vamos a perder. El problema es quitar los ojos de Jesús y confiar en nosotros mismos para nuestra salvación o creer que nuestra salvación depende de lo que nosotros hagamos. Sin embargo, sí se nos enseña tanto en la palabra de Dios como por la misma mensajera del Señor a que podemos tener seguridad en la salvación que Cristo nos concede. Hay un sentido en el que sí podemos decir que hemos sido salvos. Es evidente que Elena de White no quiso eliminar este tipo de seguridad. Es cuando decimos, soy salvo en el contexto de la confianza propia de que ya no estamos al alcance de la tentación, que es incorrecto decirlo. Y hermanos, nosotros no creemos que una vez salvos ya no nos podemos perder. A ver, me explico un poquito y esto ya lo he explicado muchas veces. Miren,
El mundo evangélico protestante, no todo el mundo evangélico, pero los que vienen del trasfondo del gran reformador francés Juan Calvino, que creía en la doble predestinación. Y se acuerdan que esto lo expliqué hace 15 días atrás. Hablamos del libre albedrío y hablamos también de la predestinación. En el mundo cristiano se enseña que Dios, como Él es Dios, Él escoge aún antes de que nosotros nazcamos en este mundo, Él decide si Él nos va a crear, nos va a dar la vida para que seamos salvos o nos va a dar vida para que nos perdamos. Esto puede resultar un poquito difícil de comprender. Miren, como Dios es soberano, Él sabe todo. Y el calvinismo, así se le llama a esta doctrina de la doble predestinación. Dice, Dios sabe todo. Y cuando Él le da vida a una persona, Él ya sabe, aún antes de que nazca, si esa persona se va a salvar o se va a perder. Porque Él sabe todo desde antemano. Entonces, si Dios lo crea, sabiendo que se va a salvar, es porque lo creó para que se salve. Y si Dios lo crea, sabiendo Él de antemano que se va a perder, es que Dios lo crea para que se pierda. Eso nos resulta a nosotros que venimos de un trasfondo del arminianismo, como les explicaba hace 2 semanas atrás, del libre albedrío, nos resulta chocante. Pero ustedes pueden ver la lógica del que cree de esa manera. Bueno, si Dios sabe todo y lo sabe de antemano, cuando te va a crear, ya sabe si te vas a salvar o perder. Y si te crea, aún sabiendo que te vas a perder, entonces te creó para que te pierdas. Juan Calvino le llamaba a esta enseñanza de la predestinación los decretos de Dios. Los decretos de Dios. Es decir, que Dios decretaba porque Él es Dios. Decretaba. Estos se van a perder. Y no pueden hacer nada porque ya los creé para que se pierdan. Y estos los creé para mostrar mi misericordia. Es más, toda la raza humana se tiene que perder porque son pecadores. Y si yo creo algunos para manifestar en ellos mi gracia, eso muestra mi amor y mi gracia para con los que se salvan. En otras palabras, si yo fuera totalmente justo y no tuviera misericordia, toditos se perderían. Y nadie me puede decir a mí, ¿y por qué estos los creaste para que se pierdan? Si están todos perdidos. Y si yo creo a algunos para que se salven, pues eso muestra mi carácter de amor y misericordia. Estos son razonamientos del ser humano. Son sofismas. Yo quiero decirles, hermanos, que la palabra de Dios, y por cierto, terminando con lo de Calvino y después vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. Pero quiero decirles que Calvino le llamaba los decretos de Dios. Y el primero le llamaba el decreto de salvación o el decreto de amor. Yo decreto por mi misericordia, por mi amor, por mi gracia, para manifestar mi gracia. Estos que les he dado la vida, los crié, les di la vida para manifestar
mi amor y mi justicia. Ese era el decreto de salvación. Pero el otro decreto, Calvino le llamaba el horrendo decreto de Dios, horrendo. Y así lo tiene escrito en su libro que se llama Los Institutos de la Religión Cristiana. El horrendo decreto de Dios era: estos otros que se van a perder porque se van a perder. Yo decreté que se pierdan porque eso es lo que la raza humana merece. Y estos que se salvan son para mostrar mi amor y mi misericordia. Y todos los demás que se van a perder son para mostrar mi justicia. Que yo castigo el pecado y que yo dije que el que peca tiene que morir, y para eso los creé, para mostrar mi justicia, el horrendo decreto de Dios. Es decir, que unos están hechos, Dios les dio la vida para que sean salvos. ¿Saben ustedes que hay muchos cristianos que creen de esta manera? Iglesias y denominaciones enteras creen en la doble predestinación. Todas las iglesias presbiterianas, las iglesias reformadas, todas creen en la doble predestinación. El hombre no puede hacer nada para decidir su destino. Dios ya lo decidió aún antes de que ellos nacieran. Y claro, toman textos como por ejemplo aquel que dice que Judas era hijo de perdición. Y Dios lo hizo porque alguien tenía que entregar al Señor, y ese fue hecho para que sea el que entregue a Cristo. Y él no podía hacer nada más que traicionarlo, porque para eso fue hecho, para que se cumpliese el decreto de Dios. ¡Wow! Entonces el hombre no es libre. No tiene facultad de decidir su destino. Ya Dios lo ha decidido de antemano. Bueno, mi tema en esta tarde no es la predestinación. Mi tema en esta tarde es la salvación. Pero es en ese contexto, escribiendo en contra de las doctrinas que eran casi la totalidad en la época. Cuando Elena de White escribió esto, que ella dice, no hay que decirle a la gente, ya yo soy salvo, porque eso significaba, yo fui escogido para salvación y no importa lo que yo haga, me voy a salvar. No importa cómo yo viva, no importa cómo hable, cómo me comporte, si obedezco o no obedezco, ya Dios me escogió para salvación y Dios no me puede quitar la salvación porque me hizo para que yo sea salvo. Eso es lo que enseña la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Es decir, Dios te salvó. Y si Dios te salvó, no te puedes perder. ¿Enseña eso la palabra de Dios? Claro, para nosotros que venimos de un trasfondo cristiano de libre albedrío, como somos los cristianos adventistas y los bautistas y los evangélicos y todo el que se llame evangélico cree en que el hombre debe aceptar a Cristo para ser salvo. El que cree en la predestinación no le da mucha importancia a la predicación del evangelio, porque de todos modos ya Dios decidió quién se va a salvar, y aunque ni siquiera se le predique, él se va a salvar porque Dios lo escogió para salvación. Entonces, enseña la Biblia que una persona que fue salva se puede perder, o no lo enseña. Una persona que fue salva. ¿Qué dice
el que cree en la doble predestinación de los pasajes que dicen que si una persona aceptó al Señor y luego se echa para atrás y se pierde, está perdido. ¿Qué dicen ellos cuando leen eso? Y vamos a leer 1 o 2 versículos ahora. Bueno, vamos a leerlos primero y después les digo cómo ellos responden a esos versículos. Por ejemplo, comencemos leyendo la epístola del apóstol Pedro. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Esto es en el capítulo 2 de su segunda epístola, segunda de Pedro, capítulo 2. Dice el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero ha acontecido lo del verdadero refrán o proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquí el apóstol Pedro está diciendo claramente que si personas que se escaparon de las contaminaciones de este mundo porque conocieron al Señor y al Salvador Jesucristo, es decir, aceptaron a Cristo como Señor y como Salvador, pero luego dice, si se vuelven a enredar otra vez en las contaminaciones de este mundo y son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, ¿puede una persona que fue salva perderse? Claro que puede perderse. Esto va en contra de una vez salvo, siempre salvo. Contradice directamente esa enseñanza. ¿Qué decía Calvino al respecto cuando le decían, oiga, pero aquí dice que una persona que fue salva se puede perder? Calvino respondía, bueno, es que realmente no fueron salvos genuinamente. Conocieron al Señor Jesucristo y se escaparon ellos de las contaminaciones de este mundo, pero no fueron realmente salvos, porque si hubieran sido salvos, no se pueden perder. Insistía en el mismo punto a pesar de lo que estaba leyendo delante de él. Veamos otro pasaje. El apóstol Pablo ahora, en el libro a los Hebreos, dice en el capítulo 10, versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahora, aquí no hay vuelta. Está hablando de personas que
fueron santificados por la sangre preciosa de Cristo. Es decir, no solamente fueron salvados, sino fueron transformados por el poder de la sangre de Cristo. Lo mismo que dice Pedro con otras palabras. Si gustaron esa nueva vida en Cristo y luego son vencidos, vienen a estar peor que antes. Aquí Pablo dice, fueron santificados por la sangre de Cristo, pero si ahora se echan atrás y pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda esa sangre del pacto con la cual fueron santificados, se van a quemar el día del juicio en el fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo que dice el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, si Dios va a juzgar a su pueblo, horrenda cosa es caer. El fuego va a quemar a los adversarios. ¿A quiénes? A los que una vez fueron santificados por la sangre de Cristo y se echaron atrás y tuvieron por inmunda esa sangre del pacto. Claro que una persona todavía, después de haber aceptado a Cristo, tiene libre albedrío y todavía tiene la facultad de escoger. Es más, la salvación no es una vez en la vida. Eso cree el que cree que una vez salvo, siempre salvo. Pero nosotros que creemos en el libre albedrío, decimos que la salvación es algo continuo, que el Señor nos da continuamente y cada día seguimos aceptando al Señor y siendo transformados por Él. No es algo que pasó y ahora yo miro hacia atrás y digo, yo ya fui salvo. No, hoy escojo ser salvo en Cristo. Hoy escojo vivir para el Señor. Hoy escojo hacer su voluntad. Hoy le acepto plenamente como el Señor de mi vida y quiero obedecerle en este día. La salvación es un proceso, no solamente un punto en la historia de la persona. Algo puntual, es algo continuo que se va desarrollando en nosotros. Ok. Habiendo dicho esto, entonces ahora comprendemos por qué Elena de White dijo, no hay que enseñarse a las personas, no hay que enseñarles a decir, ya yo estoy salvo, ya yo estoy fuera, ya no me puedo perder, ya la tentación no me puede alcanzar porque yo ya soy salvo. Pero eso no quita el hecho que una persona que está en correcta comunión con Cristo pueda gozarse en la salvación que Dios le ha dado. Y vamos a leer ahora pasajes de la Biblia y del Espíritu de Profecía que muestran que sí podemos tener la seguridad de nuestra salvación y sí podemos decir que somos salvos. No en ese contexto de suficiencia propia, sino en el contexto de dependencia de Cristo Jesús. Podemos decir, Jesús me salvó y me sigue salvando y hoy soy salvo en Él porque confío en Él y creo en Él hoy. Hoy, mañana seguiré creyendo en Él. Seguiré creyendo en Él, pero tengo que escogerlo nuevamente cada día de mi vida. Leamos ahora algunas citas. Camino a Cristo, páginas 71 y 72, dice así. No debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad, ni temor acerca de si seremos salvos o no. Esto desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza. Fíjense,
No debemos alimentar pensamientos. ¿Me salvaré? ¿No me salvaré? ¿Estará mi vida lo suficiente buena como para que me pueda salvar? Mi salvación no depende de eso. Depende de mi relación con Cristo. Fíjense cómo sigue la cita. Confiemos en Jesús. Desterremos toda duda. Disipemos nuestros temores sobre si seremos o no salvos. Reposemos en Dios. Él puede guardar lo que le hemos confiado. Si nos ponemos en sus manos, nos hará más que vencedores por medio de aquel a quien nos amó. Él nos preservará. Confiando en Jesús y dependiendo de Él, estamos siempre seguros. Qué bonito, ¿verdad? La confianza no está en nosotros. Pero cuando yo hago del yo el centro de mis pensamientos, ¿y será que hice? Fíjense que eso, hermanos, es justificación por las obras. Y nosotros somos rápidos en señalar, por ejemplo, al mundo católico y decir, no, ellos creen que para salvarse tienen que hacer obras y tienen que confesarse y tienen que cumplir la penitencia, si no, no pueden ser perdonados. Y si no se bautizan, se pierden. Entonces, la salvación depende del bautismo. Y a veces nosotros, y ahora yo me incluyo, le damos tanto énfasis al bautismo. El que no creyere y fuere bautizado está condenado, mas el que creyere y fuere bautizado será salvo. En esta serie vamos a aprender que la salvación no depende de lo que yo hago, depende de lo que Cristo hizo. Y lo único que yo puedo hacer es aceptar lo que Cristo me ofrece, pero yo no me lo gano. Cuidado, porque hay el peligro de darle al bautismo un significado como que por bautizarme, Dios me perdona. Porque yo me bautizo, ahora sí soy salvo. Pero si no estoy bautizado, no puedo ser salvo. Usted dice, pero y entonces explíquese, pastor, no entiendo, porque la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay un peligro de ponerle mérito al bautismo. El bautismo es un símbolo de la muerte de Cristo. Y el que es bautizado acepta la muerte de Cristo en su lugar. Pero es Jesús el que lo salva y no el bautismo. ¿Entendemos esto, verdad? Ok, sigamos un poquito más. ¿Podemos tener esa seguridad de la salvación? Ya vimos que sí, y que no hay ninguna virtud en estar cabizbajo, ay, me salvaré, y acariciar pensamientos negativos en nuestra vida. ¿Y qué si me pierdo? Obviamente, si tú estás viviendo en un pecado que tú sabes que es violación de la ley de Dios y no estás dispuesto a dejar que el Señor te dé la victoria sobre ese pecado, pues tú sabes que estás perdido. Sería inútil decir, soy salvo, pero estoy con 2 mujeres al mismo tiempo viviendo. O estoy estafando, pero yo soy salvo, porque ya acepté al Señor y sin embargo, pues sigo robando todos los días. Al patrón en el que trabajo lo estoy estafando. Ah, pero yo soy salvo. Entendemos que hay un balance que tiene que haber en nuestra vida entre lo que es la salvación que Jesús nos regala y la obra de esa salvación, lo que produce en nosotros. Eso lo explicamos en el primer tema de esta serie. Ahora, veamos algunos otros pasajes.
que nos van a hablar de esta seguridad de la salvación. Camino a Cristo. No, esa ya la leímos. Páginas 71 y 72. Ahora, conflicto de los siglos. Página 531. Dice así: no es la voluntad de nuestro Padre Celestial que estemos siempre en condenación y tinieblas, marchar con la cabeza baja y el corazón lleno de preocupaciones relativas a uno mismo y si nos salvaremos o no. No es prueba de verdadera humildad. Y en el libro Consejos sobre Salud, la página 28, la mensajera del Señor dice: aún la salud física mejora por la seguridad de la certeza de la salvación que tenemos en Cristo. Aún nuestra salud física mejora cuando tenemos esa seguridad de que somos salvos en Cristo. Entonces sí se puede tener esa seguridad. En línea con estos consejos, ella misma expresó su certeza en Cristo. En el libro Fundamentos de la Educación Cristiana, en la página 548, ella escribió esto: no tengo la seguridad de que mi vida se prolongue mucho más. Ya estaba viejita, además de 86 años de edad. Murió a los 87. Pero ella escribió: no tengo la seguridad de que mi vida se prolongue mucho más. Sin embargo, una cosa sé. Yo sé que soy acepta por el Señor y me siento segura en Él. Si me toca morir, soy salva. Ella tenía seguridad de la salvación entonces. El apóstol Pablo expresó el mismo tipo de seguridad en su última carta, escrita desde la prisión en Roma, a su amado hijo espiritual y compañero en el ministerio, Timoteo. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, de las 14 que él escribió, es la última. Se la conoce también como el testamento de Pablo, porque fue lo último que él escribió y dirigió esa carta a su amado hijo espiritual Timoteo. En segunda de Timoteo, capítulo 4, dice en el versículo 6 en adelante: porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Día a día se le acercaba el día de su ejecución y él sabía, porque ya había sido condenado. Ya yo estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He dado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren lo que él dice: yo sé que me está guardada la corona de vida, la corona de justicia. Y en el capítulo 1 de la misma epístola y en el versículo 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto. Estaba en la cárcel cuando lo escribió. Su última encarcelamiento, su última cárcel. Y dice: pero no me avergüenzo de estar en la cárcel, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para que al día. Pablo tenía esa seguridad. Yo sé en quién he creído y yo sé que el Señor va a guardar mi depósito para aquel día, el día
de su venida. Y también tú y yo podemos tener esa certeza de nuestra salvación. Es decir, podemos saber que somos salvos. El apóstol Juan, en lo que fue nuestra lectura bíblica de esta tarde, dice en Primera de Juan, en el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, dice el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El doble propósito de la carta, el primer propósito es para que crean en Jesús. Pero el propósito para aquellos que ya han creído en Él, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que ya creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Notaron el tiempo de los verbos? Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. No dice, para que sepáis que tendréis vida eterna. Para que sepáis que ya tenéis vida eterna. Podemos saber ahora que tenemos vida eterna, no que tendremos vida eterna. Y noten allí mismo, en lo que leyó nuestra hermana en la lectura bíblica, dice el versículo anterior a ese, leyendo desde el 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Noten, el testimonio es que tenemos vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. Y si tenemos a Jesús, tenemos vida eterna, porque Él es la vida. No se trata del pecado. Todos somos pecadores. Se trata del que resolvió el problema del pecado, que es Jesús. En inglés la expresión es muy interesante. Abraham. Escuchen la expresión en inglés. It's not the sin issue. It's the son issue. ¿Cómo traducirías tú eso ahora? It's not the sin issue. It's the son issue. No es el pecado el problema. Pero no es el problema el hijo, ¿verdad? Está difícil, ¿verdad?, traducirla. It's not the sin issue, it's the son issue. En otras palabras, no se trata de que somos pecadores. Eso no nos pierde. Lo que nos pierde no es el pecado, sino si tenemos a Cristo o no lo tenemos. Porque si tenemos a Cristo, Él deshizo las obras del diablo. Él es el pago completo de nuestros pecados. Y si tienes al Hijo, tienes vida eterna. Pero si no tienes al Hijo,
no tienes vida. Así que entendamos que la salvación por la fe, la justificación por la fe, es más que una doctrina. A veces nos gusta hablar de la doctrina de la justificación por la fe. La justificación por la fe es más que una enseñanza, es una enseñanza de la palabra de Dios. Es una doctrina de Jesucristo, pero es más que eso. La justificación por la fe es una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Si tú tienes a Cristo, tienes la justificación por la fe. Pero si comprendes todo de la justificación por la fe y no tienes a Cristo, no te sirve nada tu conocimiento. Es tener o no tener a Jesús. Esa es la justificación por la fe. La justificación por la fe es una sola palabra. Y esa palabra es Jesús. Jesús. El pastor Waggoner y Jones fueron los que dijeron eso. El pastor Waggoner decía, it's not the sin issue, it's the son issue. Eso decía el pastor Waggoner. No se trata del pecado, se trata de Jesús. Si tienes a Cristo, tienes la vida. Y si no tienes a Cristo, no tienes vida eterna. Escuchen esta cita de la mensajera del Señor. Review and Herald, del 29 de marzo de 1870. Podemos saber y debemos saber que estamos disfrutando del favor de Dios, que Él sonríe sobre nosotros y que en verdad somos sus hijos, que estamos en una posición en la que podemos tener comunión con Él y Él con nosotros. Podemos saber ahora que somos hijos de Dios. Alabado sea su nombre. Y el Señor Jesucristo nos da esta misma certeza de que tenemos vida eterna hoy y ahora. Juan 5:24, palabras del Señor Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que es el Padre, tiene vida eterna y no vendrá condenación, no se va a condenar, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense, Dios ha dado testimonio, este es mi Hijo amado. Y el que cree el testimonio que da el Padre de Jesucristo que lo envió, el que acepta que Jesús es el enviado de Dios para saldar la cuenta de tu pecado y del mío, tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo comienza la vida eterna? ¿Cuándo? Cuando aceptamos al Señor. Nosotros pensamos que la vida eterna es cuando Cristo venga y nos resucite, si nos toca morir o nos transforme cuando Él venga. Ahí comienza la vida eterna. No, la vida eterna comienza ahora. En el momento en que recibimos a Jesús, tenemos vida eterna. Tú me dices, pero si es eterna, entonces ¿cómo se puede perder? En otras palabras, volvemos a lo de la doble predestinación, ¿verdad? Lo de Calvino. Bueno, si Dios nos dio vida eterna, y si es vida eterna, ¿cómo Dios me la va a quitar si ya me la dio? Dios no me puede quitar si ya me dio vida eterna. Les hago una pregunta. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿había pecado en ellos? ¿Tenían vida eterna?
mientras que permanecieren en la voluntad de Dios, iban a vivir eternamente. Cuando pecaron, escogieron por sí mismos rechazar esa vida eterna, porque Dios les dijo, el día que comiereis ciertamente que morirá. Pero si no comían, tenían que vida eterna, porque comían del fruto del árbol de la vida. ¿Y se acuerdan que dice que cuando Dios los echó del jardín, protegió el árbol de la vida y dijo, no sea que el hombre entre y eche mano del fruto del árbol de la vida y coma y viva para siempre? Entonces, el hombre tenía vida eterna, pero esa vida eterna es condicional a que yo acepte la vida eterna que Jesús me da. Adán y Eva tenían vida eterna, pero Dios les dijo, si ustedes comen de esto, van a morir. Y ellos escogieron for faith, es decir, dejar, hacer a un lado la vida eterna que tenían por hacer su voluntad. Es decir, cuando yo acepto al Señor Jesús, en ese mismo momento tengo vida eterna. Y mientras yo siga teniendo a Jesús, aceptando a Jesús, recibiendo a Jesús, teniendo comunión con Jesús todos los días de mi vida, esa vida eterna continúa. Tú me dices, pero si tuviéramos vida eterna, ¿por qué nos morimos? Eso no es problema. La muerte es un sueño. ¿Quién dijo que estamos muertos? La vida es un sueño. El Señor dice, Lázaro ha muerto, pero voy a despertarlo. Está dormido, voy a despertarlo. Para Dios, la muerte no es el fin. La muerte es un intermedio entre tanto que Él venga y nos otorgue vida que nunca jamás se acabará. Entonces, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y Jesús dijo, el que cree en mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Así que el comienzo de la vida eterna, mi hermano y mi hermana, es hoy, es ahora. Y yo puedo tener esa seguridad de que ya tengo vida eterna. Mientras que yo tenga a Jesús, tengo todo. Juan 6:47. ¿Qué dice Juan 6:47? De cierto os digo, dice Jesús, el que cree en mí, ¿qué dice? Tiene vida eterna. ¿Está claro? ¿O lo tengo que leer otra vez? El que cree en mí tiene vida eterna. Y saben, hermanos, esto podrá sonar como doctrina extraña para algunos. Los adventistas siempre decimos, no somos evangélicos pentecostales que decimos, gloria a Dios, soy salvo. Nosotros no andamos proclamando eso. Pero si tenemos a Jesús y tenemos la prueba de que Jesús está en nuestra vida porque le amamos, porque Él dijo, si me amáis, ¿qué? Y si yo le amo, ¿cuál prueba mejor de que le amo que le obedezco? Tengo la prueba en mis manos de que amo al Señor Jesús. Allí mismo, en Primera de Juan, donde tenemos abierto, Primera de Juan, nos dice en el capítulo 5, versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Y aunque esto suene doctrina extraña para algunos, es bíblica y será de gozo y tremendo alivio y consuelo para muchos otros que están tratando de ganarse la salvación por sus obras. Esto no quiere decir que porque sabemos que Cristo nos ha salvado, estamos más allá de la tentación. No. O estamos seguros de no volver a caer. No. Si confiamos en nosotros en lugar de confiar en Cristo, pues de seguro que vamos a caer. Pero mientras nos mantengamos fijos en Él, confiando en sus méritos y en su poder, podemos saber que estamos en Él, aceptos en el amado. Como dijo Elena de White, sé que soy acepta en el amado. Podemos saber que hemos pasado de muerte a vida, que tenemos vida eterna aquí y ahora. ¿Sobre qué se basa nuestra convicción de que somos realmente salvos? ¿Cómo podemos saber? ¿Se acuerdan la pregunta que les hice al comienzo? ¿Has llegado a tu experiencia espiritual en ese momento de tu vida en el que si te mueres esta noche sabes que vas a ser salvo? Y la respuesta es, si todavía no tienes esa seguridad en tu vida de tu salvación, y no es presunción. Presunción es pretender ser salvo cuando yo sé que tengo pecado escondido en mi vida que no he querido abandonar. Eso es presunción. Soy salvo, pero estoy viviendo en pecado. Pero si yo realmente he aceptado al Señor Jesús, ¿sobre qué se basa mi salvación? Y si queremos saber realmente cuál es la base de la salvación, el lugar lógico para comenzar la investigación de la seguridad de nuestra salvación es en la cruz del Calvario. Y el pastor Waggoner y Jones decían, hay que venir a los pies de la cruz. Y allí se quitan todos los temores. En nuestro próximo tema vamos a venir al pie de la cruz. Y vamos a ver lo que significa venir al pie de la cruz. ¿Les gusta lo que hemos escuchado esta noche? ¿No es maravilloso? Pues entonces vivamos esa felicidad. Sintamos ese gozo en nuestro corazón. Jesús me ha salvado. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. En Él dependo para mi salvación. No dependo en lo que yo hago o en lo que dejo de hacer. Dependo en lo que Él hizo por mí. Y eso es lo que me da la seguridad. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. Estas cosas os he hablado para que sepáis que tenéis vida eterna y que esa vida está en el Hijo. Que Dios nos ayude a mantener nuestros ojos fijos en Jesús. ¿Se acuerdan lo que vimos de la iglesia adventista? Habían predicado tanto y tanto y tanto de la ley y del sábado que se habían olvidado de Jesús. Que nunca nos vuelva a pasar eso. Jesús es el centro de la ley. Jesús
es el centro del sábado porque Él es el Señor del sábado. Y no podemos hablar ni de la ley, ni del sábado, ni menos aún del estado de los muertos, si no hablamos de Jesús. ¿Cómo vamos a hablar del estado de los muertos si no tenemos la esperanza en la resurrección? Jesús es la solución y Jesús está en el centro de la ley misma. Presentar la ley sin Cristo es fatal, porque si yo le enseño a alguien, imagínense que me encuentro a alguien por ahí por la calle y mi testimonio es, oye, ¿tú sabes que el sábado hay que guardarlo? ¿Tú sabes que el sábado es el día del Señor y no el domingo? La persona dice, no lo sabía. A ver, muéstrame. Y le mostramos. Y según nosotros nos vamos bien felices porque ya le mostramos la verdad del sábado. La pregunta es, ¿puede esa persona guardar el sábado si no tiene a Cristo? ¿O le hemos puesto una carga más encima que no la puede cargar? Porque el que es carnal, el que es de este mundo, no puede guardar la ley de Dios. No se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Qué bueno que enseñemos del sábado, pero más aún, qué bueno que enseñemos del Señor del sábado. Y si en lugar de decirle, mira, te voy a demostrar por la Biblia que no es el domingo, sino el sábado, el día de guardar, qué bueno fuera que le dijera, quiero mostrarte a mi Señor Jesús. Quiero mostrarte lo que Jesús hacía. Quiero decirte que tengo un Salvador maravilloso que me salvó y porque le amo, Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué diferente cuando nos acercamos a otro para hablarle de Jesús y no de de la ley sin Jesús, del sábado sin Jesús. Cuando le hablamos de Jesús, Jesús trae con Él la ley en el corazón. Y si la persona acepta a Cristo, va a aceptar su ley. Si no acepta a Cristo, por más que acepte su ley, no la puede guardar. Solo en Cristo podemos guardar la ley. Que Dios nos bendiga al buscar en esta semana de compartir a Cristo con los demás. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar nuestro himno final. Gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él.
al cielo yo voy. Amante Padre y Dios nuestro, qué hermoso es tener el testimonio tuyo en nuestra vida. Y este es el testimonio que tú, oh Padre Santo, has dado. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Y nosotros confesamos en esta hora que tenemos vida eterna, que somos salvos en aquel que dio su vida por nosotros. Queremos agradecerte este sábado que hemos pasado en comunión contigo y los unos con los otros. Acabamos de iniciar una nueva semana mientras estábamos aquí escuchando tu palabra. Pasamos de las horas sagradas del sábado al primer día de la semana. Y hemos comenzado esta nueva semana con Jesús. Que así caminemos cada día de esta semana tomados de la mano de Cristo Jesús. Que Él sea nuestro primer pensamiento al despertarnos. Nuestro último anhelo al acostarnos. Y que durante todo el día meditemos en Jesús, hablemos de Jesús, compartamos a Jesús, porque Él es el centro de nuestra vida, porque Él es lo más grande y precioso que tenemos, porque en Él tenemos vida eterna. Gracias por esta seguridad que has puesto en nuestro corazón. Reconocemos, Señor, que no es presunción, que no es autosuficiencia. Al contrario, confesamos que somos pecadores y que sin Jesús estamos perdidos. Pero también confesamos que porque hemos confiado en Él y estamos agarrados de su mano, nada ni nadie puede separarnos del amor de Cristo. Así ayúdanos a vivir cada día de nuestra vida, porque si así vivimos, cuando nos toque el momento en que depongamos nuestras armas en esta vida y tengamos que dejar este mundo con toda su injusticia y pecado y suciedad, tendremos la seguridad que porque hemos vivido con Jesús, moriremos en Cristo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Danos tu bendición al iniciar esta nueva semana. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Alabado y glorificado sea ese nombre. Bendito sea tu Hijo, Padre Santo. Amén, Señor. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.